Hoy es Jueves Santo y hemos llegado a un momento cumbre en el relato de la semana de pasión, de esta Semana Santa. El lunes de autoridad, cuando Jesús muestra su autoridad en el templo y su autoridad como Mesías, como la palabra, nos lleva a un martes de controversia donde Él es confrontado y cuestionado por los líderes religiosos de la época. El miércoles vemos cómo Él, en medio de su retiro, es honrado por María de Betania con este perfume que demuestra cuánto ella le amaba y cuánto además reconocía en él aquel que iba a dar su vida. Pero también vemos cómo se comienza la conspiración por parte de Judas para vender a Jesús y entregarlo a los líderes religiosos de la época. Ahora, el Jueves Santo, el primer día de la fiesta de la Pascua, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Dice la Escritura en Mateo 26, versículo 17, que se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se las ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta es una preciosa imagen relatada en este evangelio según Mateo, que nos está mostrando cómo ellos, en un tiempo de intimidad, dado que la fiesta de Pascua era una fiesta completamente familiar, Jesús estaba solamente con los 12, allí reunidos, como mostrándonos la importancia de la comunión íntima que nosotros necesitamos tener con Él. Una comunión a la que Él nos invita. Dios Padre mismo nos invita desde el inicio a estar con Él para la honra en el jardín en el que nos ha puesto, para cuidarlo y para guardarlo, y guardando sus decretos, sus mandamientos, lo que Él llama para nosotros. Jesús aquí está honrando todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, especialmente esta comunión. Así que estamos viendo cómo sus discípulos obedientemente, estamos viendo a Juan y Pedro asegurando, preparando el aposento alto. Allí además Jesús lava los pies de sus discípulos, explicando que Él está allí para limpiarlos, explicando además anticipadamente lo que significa ese sacrificio expiatorio en la cruz que se concreta el Viernes Santo. Así que luego Jesús empieza a hablar de todo esto. ¿Alguien me va a traicionar? Y ellos empiezan a preguntarse, pero luego le hace ver a Judas que es él y lo envía a hacer lo que se propone. Así que además, en esta última cena, estamos viendo que Jesús separa el pan y la copa del vino de la Pascua y resignifica, o mejor dicho, perfecciona su significado. El pan simboliza su cuerpo, la copa simboliza su sangre, y esta comida
Ya no les va a recordar la liberación de Dios del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, que era lo que se celebraba en la Pascua, sino que ahora les va a recordar la liberación de la tiranía interna de su propia culpa, de su propio pecado contra Dios. Jesús aquí está mostrando, estamos celebrando la libertad, pero ya no aquella cuando salieron de Egipto, sino aquella que yo les voy a dar de la condenación, de la ira de Dios, libertad de sus pecados para aquellos que los reconozcan y se arrepientan. Y Jesús ora por sus amigos y por aquellos que llegarán a conocerlo a través de ellos, para que su Padre los haga uno. Y eso lo estamos viendo en Juan 17. Así que estamos viendo la comunión de Jesús con el Padre y el Espíritu Santo, en donde Jesús ora también para que haya comunión entre aquellos que creemos, para que aquellos que no creen, crean que Jesús es el Mesías y es aquel que con pan y vino está enseñando que Él es quien da la libertad de nuestros pecados y de la condenación. Es hermoso este relato bíblico, y en esta obra de arte vemos a Jesús partiendo el pan, compartiendo con sus discípulos en una estrecha cercanía, en intimidad, y aún sabiendo que Judas le iba a traicionar, ahí estaba, mostrando además cuánta gracia, pero cuánta autoridad y sabiduría Él tenía, porque sabía que Él iba a ser el traidor. Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón, Él conoce los corazones de todos. Y muchas veces nosotros asumimos posiciones contrarias a la de Jesús. Pero Jesús muestra el camino de la gracia, del amor, pero sobre todo también de la justicia y del orden. Así que durante esta última cena, Jesús le enseña a sus discípulos el principio del servicio y el principio del perdón en el momento en que están lavando sus pies. Y de esa manera afirma que mas no así vosotros, sino el sea mayor en vosotros, el más joven, el que dirige, el que sirve realmente. El que sirve. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, así como lo vemos en Lucas capítulo 22. La cena del Señor es una señal y un sello del pacto. Por eso Jesús está diciendo, beban de ella, de esta copa ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. De manera que estamos viendo que en esta cena del Señor no solamente recordamos y celebramos la presencia de Dios, sino que experimentamos conmigo. Es algo que nos nutre, pero también es algo por medio del cual celebramos anticipadamente la gloria venidera. Aquí estamos viendo a Jesús cumpliendo los planes de Dios, llamándonos al perdón, llamándonos al servicio, llamándonos a la comunión y llamándonos a poner nuestra mirada en Él, porque cada cosa que Él dice es la verdad. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y Jesús por medio de esto también nos anticipa ese precioso banquete de las bodas del Cordero, en el que todos estaremos sentados juntos en gloria. Y nuestro Salvador nos servirá nuevamente todo lo que necesitemos. Déjame decirte algo. ¿Con quién estás sentado hoy? ¿Cuál es tu corazón? ¿El de aquellos que quieren estar con Él en estrecha comunión? ¿O el de aquel que está pensando en sí mismo, que lo traiciona de esa manera? Porque su corazón, su mente y su voluntad están en otro lado, alejados de Jesús. ¿Dónde está tu corazón? La Semana Santa es la semana más importante de la vida cristiana. Y aquí estamos viendo las razones. Jesús dio su vida por ti, por tus pecados, por nuestros pecados, para darnos libertad. Celebremos el día de hoy que Cristo es nuestro liberador, nuestro redentor, nuestro salvador y nuestro rey. Sigue meditando en estas palabras y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.